Soy el doctor Mauro Parra Cordero, de, de la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y en esta oportunidad, el comité organizador de este curso avanzado de anomalías congénitas me solicitó hablar sobre hidrops fetal. Y en esta charla abordaré desde su definición, clasificación, prevalencia, etiopatogenia, etapas diagnósticas y especialmente las distintas aproximaciones de manejo de acuerdo al trimestre en que se diagnostica esta condición. Comencemos con la regulación de fluidos en el feto. Tradicionalmente se ha pensado que el líquido extravasa desde los capilares al espacio intersticial y luego es reabsorbido por los linfáticos y devuelto a la vasculatura. El movimiento de estos fluidos es gobernado por el principio de Starling, como se observa en la figura superior derecha. Esta teoría, sin embargo, fue modificada por el descubrimiento de la capa de glucocáliz. Esta capa es semipermeable y está compuesta de endotelio capilar y el glucocáliz suprayacente. Cuando esta capa está intacta, forma un filtro molecular que limita el paso del agua y las proteínas entre la unión de las células, regulando el equilibrio entre el plasma y el líquido intersticial y el intercambio de solutos. Por otro lado, los vasos recién formados durante la angiogénesis tienen una capa de glucocáliz mucho más delgada, que es más permeable, lo que permite un mayor flujo de fluidos. También las citoquinas inflamatorias y la isquemia de reperfusión inducen que el glucocáliz sea normal, lo que conduce a un aumento de la permeabilidad capilar. Por lo tanto, el feto tiene riesgo de acumulación de líquido intersticial debido, por un lado, a una capa de glucocáliz muy delgada, compartimiento intersticial altamente distensible y una marcada sensibilidad al retorno linfático por la presión venosa. En base a lo anteriormente señalado, la pérdida de equilibrio natural entre el espacio intravascular y el intersticial se ve exacerbado en el feto debido al menor retorno venoso que el adulto y la mayor capacidad de flujo intersticial que tiene el feto en relación también al adulto. Pasando ahora a la definición. El hidro fetal se define como la presencia de líquido seroso en al menos 2 compartimentos fetales. También en la tabla están los hallazgos más frecuentes que son criterios diagnósticos de hidro fetal, que son el derrame pericárdico, el derrame pleural, la citis y el edema de la piel. No son criterios diagnósticos de hidrofetal, pero acompañan al hidrofetal, es el polihidroamnio y la placentomegalia, y no están asociados a hidrofetal los líquidos que se concentran en cavidades, como ventriculomegalia, lesiones quísticas del pulmón, dilataciones intestinales o megavejigas. En cuanto a la clasificación, se clasifican en inmunes y no inmunes. Los no inmunes, después de los años 70, con la incorporación de la vacuna anti-D, han representado más del 90% de los hidrops fetales. Pasemos al hidrofetal, rápidamente al hidrofetal inmune. Las causas del hidrofetal inmune son tanto presencia de anticuerpos anti-D o presencia de antígenos irregulares que generan anticuerpos, que son, por ejemplo, el más frecuente, el KEL. Los anticuerpos maternos se transfieren a través de la placenta y destruyen los glóbulos rojos fetales, como se observa en la figura a la izquierda. El diagnóstico actual es a través de la velocidad máxima de la arteria cerebral media, que tiene una sensibilidad superior al 95% cuando está por encima de 1.5 múltiplos de la media. Y el tratamiento que cambió la mortalidad de estos fetos fue la introducción primero de la vacuna anti-D y luego de la transfusión intrauterina, que redujo a solo un 5% la mortalidad en la actualidad y probablemente será aún menor con la incorporación de una terapia con anticuerpos monoclonales. Entonces, en lo que resta de esta charla, revisaré algunos conceptos relevantes o importantes en relación al hidrops fetal no inmune. Comencemos. En cuanto a la prevalencia y pronóstico del hidrofetal no inmune, su prevalencia es 1 en 1500 o 4000 recién nacidos vivos. Su pronóstico en general tiene una alta mortalidad, cercana al 90% de mortalidad perinatal. Es importante intentar un diagnóstico etiológico, idealmente se logra en un 80%, planificar una terapia intrauterina en los casos que sea posible y obviamente asesorar a la paciente, especialmente los factores genéticos. El pronóstico materno también es relevante, pues se asocia con morbilidad materna, pues tienen más posibilidad de parto prematuro, polihidroamnios y el síndrome en espejo, que es una patología similar a la preeclampsia. Los objetivos del manejo del hidrofetal no inmune son, primero, identificar la etiología, segundo, evaluar la utilidad de la terapia y tercero, definir el momento de la introducción.
Partamos con la etiología. Se han propuesto 4 mecanismos principales para explicar la distribución de los fluidos corporales en el hidrox fetal no inmune. El primero es un aumento de la presión hidrostática, que es resultado de una insuficiencia cardíaca congestiva y aumento de la presión intratorácica. Segundo, una disminución de la presión oncótica del plasma como resultado de una hipoproteinemia. Tercero, una obstrucción al flujo linfático debido a anomalías del sistema linfático. Y cuarto, un daño a la integridad de los vasos capilares como consecuencia de hipoxia o sepsis. El hidrofetal no inmune puede resultar de uno o más de estos mecanismos señalados anteriormente, y obviamente que va a depender de la etiología de este virus. Y profundizando en lo anterior, en este cuadro se observan las principales causas de hidrofetal no inmune, la combinación de mecanismos fisiopatológicos asociados a ellas. Por ejemplo, las cromosómicas pueden deberse a mecanismos asociados con la anomalía cardíaca, por la displasia linfática o la mielopoiesis anómala. Las monogénicas tienen mecanismos múltiples. Las cardiovasculares a un aumento de la presión intravenosa, generalmente las infecciosas, la anemia y la anoxia pueden llevar a daño endotelial, esto aumenta la permeabilidad capilar, las hematológicas habitualmente se deben a anemia por débito cardíaco alto, las anomalías extracardíacas, las torácicas por aumento de la presión intratorácica, que lleva a una disminución del retorno venoso, las gastrointestinales, esta obstrucción o infarto intestinal puede llevar a una disminución de la presión coloidosmótica, o las urogenitales, la citis urinaria aumenta el retorno, disminuye el retorno venoso con el aumento de la presión intraabdominal, o el síndrome nefrótico también puede generar una disminución de la presión coloidosmótica. Los tumores en general pueden producir anemias por aumento del débito cardíaco, estas insuficiencias cardíacas por débito alto, o hipoproteinemias que producen disminución de la presión coloidosmótica. Y la hemorragia feto-materna, obviamente, por anemia y que produce insuficiencia cardíaca de débito alto. En esta diapositiva profundizaré en las prevalencias de las diversas causas de hidrofetal no inmune para cada uno de los trimestres. La más prevalente, como dijimos, independiente del trimestre, son las genéticas, las cuales a su vez se subdividen en cromosómicas completas, o de lesiones o adiciones, que son más frecuentemente observadas en el primer trimestre de la gestación con un 70% de los casos. Y las monogénicas, que a su vez son más frecuentes en el segundo y tercer trimestre con un 20% de frecuencia. Entre la genética hay que hacer especial mención a la artrogriposis congénita múltiple o aquinesia fetal, que se asocia al gen NEP, por ejemplo, o las rasopatías, que lo más frecuente de ellas es el NUNA. Las cardiovasculares, que pueden ser secundarias a anomalías estructurales, pero también a arritmias, como las taquicardias paroxísticas supraventriculares o bradicardias menores de 50 latidos por minuto, su prevalencia aumenta con los trimestres, desde un 10% en el primer trimestre hasta un 25% en el tercer trimestre. Las hematológicas, como la alfa-talasemia, tienen también una prevalencia que aumenta con los trimestres, desde menos del 1% hasta un 10% en el tercer trimestre. Y también tenemos las anomalías extracardíacas, como las torácicas, las gastrointestinales, urogenitales, displasia linfática, que son también más prevalentes en el segundo y tercer trimestre, alcanzando entre un 5 a un 10%. Los tumores o hemorragias petomaternas también tienen frecuencias que van aumentando con los trimestres, desde menos del 1% en el primer trimestre hasta un 1% en el segundo y tercer trimestre. Por último, y como se observa en el diagrama, las desconocidas o idiopáticas corresponden a un 5% en el primer trimestre y alrededor de un 20% en el segundo o tercer trimestre de la gestación. En cuanto a la aproximación diagnóstica, los conceptos más relevantes en esta diapositiva son, y como señalamos en la anterior, que alrededor de un 20% de los casos de hidrofetal no inmune finalmente no tienen un diagnóstico, o son las llamadas idiopáticas, especialmente en el segundo y tercer trimestre de la gestación. Si se presentan después de las 16 a 18 semanas, deben ser referidos urgentemente a un centro de medicina materno-fetal para evaluar el diagnóstico y eventualmente planificar una terapia fetal. Las etapas diagnósticas de esta condición son la evaluación clínica, especialmente consultar por antecedentes personales, familiares y médicos. La ecografía estructural es fundamental para buscar marcadores de neutropenia,
anomalías congénitas, derrames, tumores, etc. La ecocardiografía también es fundamental en la evaluación diagnóstica para definir si hay malformaciones, arritmias, alteraciones valvulares, y obviamente el Doppler de velocidad máxima de la cerebral media para buscar anemia, arteria umbilical, ducto venoso y venas hepáticas para definir también la condición del feto desde el punto de vista hemodinámico. Y obviamente también tomar muestras de sangre tanto materna como fetal. ¿Cuál es el objetivo de la muestra de sangre materna? Buscar hacer un hemograma, definir el grupo RH, el CUMS indirecto, los anticuerpos irregulares, conocer si existen y si están asociados con este hidrops, el test de Kleihauer-Betke para buscar hemorragias fetales, la serología TORCH, especialmente el parvovirus B19, y también, si tenemos alta sospecha, hacer un PCR líquido amniótico para buscar alguna de estas infecciones, electroforesis de proteínas, especialmente para buscar alfa-talasemias, o la investigación del déficit de glucosa 6-fosfato para hemólisis. En cuanto a la sangre fetal, que vamos a obtenerla a través de una cordocentesis, vamos a hacer un test de CUMS directo, un hemograma completo, aprovechar, si no lo hicimos por la amniocentesis, aprovechar de hacer un cariotipo y un microarreglo, también guardar DNA para estudio de exoma o genoma, estudio de proteínas y albúminas, estudio de PCR de microorganismos específicos, si estamos sospechando y no lo obtuvimos también por amniocentesis, como es el TORCH o el parvovirus B19, y estudio de enfermedades metabólicas. En cuanto al manejo, este es diferente, tanto en el primero como en el segundo o tercer trimestre de la gestación, pues como vimos, las etiologías y su prevalencia son también diferentes. En el primer trimestre, las opciones de acuerdo a la evolución y o deseo de la paciente pueden ser, primero, que se produzca la muerte espontánea del feto. Segundo, considerar si la paciente debe realizar estudios prenatales. Tercero, realizar una interconsulta a otros especialistas. Y cuarto, consultar sobre su deseo de continuar o no su gestación, dependiendo, obviamente, de la legislación de cada país. Si se produjese la muerte del feto, hay que asesorar a la paciente a ofrecer estudios citogenéticos post-procedimiento y planificar la inducción. En relación a los estudios prenatales, si la paciente acepta estos estudios, ellos pueden ser desde una biopsia de vellosidades coriónicas, amniocentesis, para hacer estudios de array, cariotipo y especialmente exoma, así como estudios de infección congénita o PCR en el líquido amniótico. La interconsulta con otros especialistas es muy relevante, tenerlo presente, para mejorar la aproximación diagnóstica en especial con genetistas, pediatras, cardiólogos o radiólogos. Finalmente, si la paciente desea interrumpir su gestación, no hay que olvidar ofrecer estudios genéticos pertinentes, formalizar la interrupción del embarazo de acuerdo a la legislación local y planificar, obviamente, la inducción. El manejo en el segundo y tercer trimestre, lo más relevante es la derivación urgente a un centro de medicina materno-fetal con la capacidad de diagnosticar y manejar especialmente la anemia fetal. Si se confirma anemia, se debe realizar una transfusión intrauterina y buscar la etiología. Si se descarta la anemia, se debe ofrecer entonces ya un estudio de hidrops fetal no inmune, el cual está inicialmente compuesto por un estudio genético e infeccioso. Además, independiente de si la paciente acepta o rechaza el estudio de hidrofetal no inmune, se debe analizar el caso en el equipo de medicina materno-fetal con otros especialistas. Con lo anterior, la evolución de estas pacientes puede ser, como vimos también en el primer trimestre, a que continúe la gestación, a que la paciente decida interrumpir la gestación o de que se presente en el curso de la evaluación el infortunio de que se presente un mortinato. Profundizando en la importancia del estudio genético. Como hemos visto en esta presentación, la principal causa del hidrops fetal no inmune, independiente del trimestre de la presentación, es que sea de origen genético. En la figura de la izquierda se ilustra cómo incrementa la capacidad diagnóstica de un cariotipo y la adición de nuevas pruebas genéticas, como el array y el exoma, incrementándose desde un 7 a 16% de aneuploidías. Si se adiciona un array, sube entre un 6 a 15%, y si sobre esto se adiciona un exoma, sube hasta un 30% más, llegando a un global de un 55% de origen genético cromosómico. En este metaanálisis del año 2021 se observa cómo la causa genética
en el hidrops fetal no inmune se incrementa con la asociación de anomalías estructurales en la visualización ecográfica, desde un 21% cuando es aislado a un 39% cuando hay una anomalía asociada, haciendo especial énfasis en estas anomalías asociadas con contracturas congénitas, como es la artrogriposis congénita múltiple. En relación a terapia fetal, en el hidrops fetal no inmune, esta se utilizará de acuerdo a la etiología que hemos definido. Las arritmias, como las taquicardias o flutter, se tratarán con antiarrítmicos, o las bradicardias extremas, a edades gestacionales previables, se podrían intentar tratar con corticoides o incluso con el uso de gamma globulina hiperinmune. La anemia fetal se puede obviamente tratar con transfusiones intrauterinas. El derrame pleural con toracocentesis ya sea seriadas o con una derivación toracoamniótica. Y los tumores, como las malformaciones adenomatosas quísticas, secuestros o teratomas, se pueden tratar a través de un láser o radiofrecuencia a los vasos nutricios de estos tumores. Entonces, algunas conclusiones. El hidrops fetal no inmune es la vía entonces común final de múltiples causas y condiciones subyacentes, como hemos visto en esta presentación. En general, es una condición con mal pronóstico perinatal, cuya sobrevida es menor del 30 a 50%. Con los avances de la ecografía y el estudio genético se ha logrado reducir de forma significativa el número de casos que finalmente consideramos como idiopáticos, que es alrededor de un 20%. Algunas condiciones son susceptibles de terapia fetal, como especialmente cuando se hace un diagnóstico precoz, que permite mejorar obviamente la sobrevida perinatal. Y es importante el estudio etiológico secuencial, como vimos en la presentación, y lo más completo posible, tanto pre como postnatal, para entregar una asesoría multidisciplinaria adecuada que permita a los padres tomar decisiones con la menor incertidumbre posible. Bueno, muchas gracias y espero que esta presentación les haya sido de utilidad para enfrentar clínicamente esta condición fetal.